Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Comenzamos nuestro tercer video de este continuo de explicación conceptual, videos complementarios para la media continuidad, segundo ciclo. Ok, y hoy día vamos a ver el concepto de razones trigonométricas. Espero que estén muy bien y comenzamos nuestro video tutorial. Cuando hablamos de razones trigonométricas, antes de poder comenzar con aquellos, debemos entender que en geometría se denominan triángulos rectángulos aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones y las funciones trigonométricas se aplican sobre triángulos rectángulos y por lo tanto debemos entender primero dicho concepto. Un triángulo de tipo rectángulo es aquel triángulo que, según su clasificación, posee un ángulo recto, es decir, que está constituido por un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos menores de 90 grados o dos ángulos agudos. Acá tenemos un ejemplo. El primer triángulo es un triángulo rectángulo escaleno, ¿ok? Tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos diferentes, uno de 60 y el otro de 30. En cambio, tenemos un triángulo rectángulo al lado isósceles, el cual tiene un ángulo recto de 90 grados, que se representa con ese cuadradito que está ahí, y dos ángulos de 45 grados. Es importante entender que las funciones y razones trigonométricas se aplican en triángulos de tipo rectángulo. Bajo la primicia actual y de lo que estamos estudiando, debemos entender que un triángulo rectángulo tiene ciertos elementos y estos elementos son fundamentales poder entenderlos para poder resolver de acuerdo a lo que vamos a seguir viendo en la continuidad de este video. Lo primero es que entender que un triángulo rectángulo está constituido por dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son los lados del triángulo rectángulo que cuando se interceptan entre sí, forman o constituyen al ángulo recto. Entendiendo que el ángulo recto es aquel ángulo que tiene 90 grados. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo, siempre el lado más largo, que se encuentra siempre al frente del ángulo recto. Por lo tanto, los catetos constituyen al ángulo, ¿ok? Constituyen al ángulo recto y la hipotenusa siempre se encuentra frente al ángulo recto. Ahora bien, hay dos conceptos primordiales que debemos entender para poder aplicar las funciones trigonométricas, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto lo vamos a mirar o va a depender siempre de donde yo me pare a observar o a mirar este triángulo rectángulo. Si yo me posiciono en el ángulo beta que está en la parte inferior, al lado donde está el zorrito, donde dice B, mi cateto opuesto va a ser el lado B de este triángulo rectángulo. Y mi cateto adyacente va a ser el que está al lado mío, opuesto el que está al frente y adyacente el que está al lado. En este caso, el lado B es el que está al frente mío y el lado C es el que está al lado mío. Por lo tanto, siempre debemos recordar que independiente de donde nos coloquemos, vamos a tener estos dos conceptos: cateto opuesto, cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la misma, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora bien, en algunos ejercicios usted deberá calcular, para poder aplicar las razones trigonométricas, deberá calcular el teorema de Pitágoras, o mejor dicho, calcular el valor de un lado de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. En este sentido, debemos entender que el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más antiguos dentro de la matemática, que se ocupa mucho y que probablemente usted en el colegio, con su hijo, sobrino, o nietos ha escuchado hablar porque es un contenido que se pasa en el colegio. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de las áreas de las respectivas longitudes de los catetos. En definitiva, es que si yo sumo
las áreas de los cuadrados que se determinan sobre los catetos es igual al área del cuadrado que se determina sobre la hipotenusa. A continuación, veremos un ejemplo de cómo utilizar el teorema de Pitágoras. Dice, ¿cuál es la distancia máxima que una persona puede nadar en una piscina de forma rectangular que mide 20 metros de largo y 10 metros de ancho si solo puede hacerlo en línea recta? Si usted se fija ahí, tenemos 24 metros y 10 metros. Debemos calcular el valor de la recta que va de esquina a esquina en un rectángulo que lo llamaremos, bueno, lo llamaremos diagonales o simplemente en la hipotenusa. Para dar respuesta al ejercicio, lo primero que debemos calcular es el valor de cada cateto. Tenemos un cateto que mide 24 metros y otro que mide 10 metros. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, me dice que el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. Como ya vimos potencias, ok, sabemos que 24 por 24 es igual a 576 más 10 por 10 que me da 100. En total me da 676, que si yo le aplico la raíz cuadrada a 676, me da 26. Por lo tanto, el valor de la diagonal o de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que si lo llevo a la problema sería nadar de esquina a esquina en esta piscina, sería de 26 metros. Ahora bien, en relación a qué son las razones trigonométricas, tenemos que entender que las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Las razones trigonométricas básicas son tres: el seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto continuo o cateto adyacente y la hipotenusa. Veamos ahora un ejemplo. Sabemos que existen tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. El seno se lee sen de A, coseno, cos de A, de alfa, o tangente, tan de G o tan de alfa. Si nos fijamos en el triángulo que tenemos acá, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, y tenemos un ángulo alfa. ¿Cómo calculo el seno de alfa? Tenemos que entender que el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, sería, en este caso, si entendemos las letras, AC partido por BC, que es la hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto adyacente, que sería CD, dividido por hipotenusa, AB. Y por último, la tangente de alfa sería cateto opuesto, que sería AC, partido por cateto adyacente, que sería CB. Por lo tanto, es sumamente importante que usted entienda que las razones trigonométricas son eso, razones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Entendiendo que usted comprende mediante ejemplos, acá tenemos un ejemplo que es sumamente fácil que usted pueda conceptualizar. En este caso, tenemos un triángulo de tipo rectángulo que solamente tenemos sus catetos. Nos falta el valor de la hipotenusa. Para aquello debemos aplicar el teorema de Pitágoras, que está ahí calculado, que me determina que el lado BC, que es la hipotenusa, corresponde al número 5. Dado esto, calculamos el seno, el coseno y la tangente. ¿Ok? De tal manera que me da que el seno de beta, o sea, me coloco donde aparece la B, es igual a 3, cateto opuesto, partido por hipotenusa. 3 partido por 5, o 0,6 si fuera en decimal. El coseno es cateto adyacente, que sería AC, que en este caso es 4, partido por hipotenusa, que es 5. Y la tangente, que es cateto opuesto partido por adyacente, sería 3 partido en 4. ¿Ok? Ahora, para que usted entienda, yo también me puedo ubicar en otro ángulo. ¿Ok? Me ubico en el ángulo que tiene como vértice el B. ¿Qué obtengo ahí? El seno sería, ¿ok? El seno de gamma sería 4 partido por hipotenusa, 5.
El coseno de gamma sería 3 adyacente partido por hipotenusa, 5. Y la tangente sería opuesto 4 partido por adyacente 3. Se van estableciendo estas relaciones y que están contenidas en su evaluación que debe usted rendir. Por lo tanto, es sumamente importante que lo pueda sistematizar dichas relaciones. Ahora bien, una buena técnica que se puede ocupar para poder aplicar las razones o funciones trigonométricas es la técnica del SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA es una memotecnia que nos permite a nosotros poder recordar cómo resolver utilizando las razones trigonométricas. El seno sería cateto opuesto partido por hipotenusa, SOH. Cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno, que sería el cosh, sería cateto adyacente partido por hipotenusa. Y por último, TOA. La tangente sería igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Siempre, chicas y chicos, pueden utilizar esta memotecnia para poder resolver las razones trigonométricas. Espero que les haya gustado esta clase y este video, que es un video un poquito extenso, pero que permite aclarar ciertos conceptos que usted va a complementar en su clase con el profesor que le corresponde en la asignatura de matemáticas. En el próximo video estaremos viendo conceptos de tablas de frecuencia e histogramas, un contenido de estadística que es sumamente importante y que se utiliza mucho en la vida cotidiana. Espero que les vaya muy bien, cuídense y estamos al habla. Chao, chao. Muchas gracias por su participación.